pantalla. Ok, entonces decía, el día de hoy vamos a hablar del tema de cavitación. Cavitación es importante porque tiene consecuencias de dónde vamos a poner la bomba en nuestra instalación hidráulica ya para que opere, ¿verdad? Ahora, ¿la cavitación qué es? Bueno, pues es simplemente la ebullición de un líquido a temperatura normal cuando la presión estática es suficientemente baja. Entonces, fíjense bien, cuando el flujo va de una tubería y entra a la bomba, a medida que el flujo pasa por la tubería, va a ir perdiendo presión, ¿verdad? Es simplemente una consecuencia de ir perdiendo energía debido a la fricción. El problema es que si el flujo ya se ha desgastado bastante para cuando entra la bomba, ¿verdad? Puede tener una presión tan baja, ¿verdad? Puede tener una presión suficientemente baja que para la temperatura a la cual se encuentra ese líquido, ¿verdad? Si el líquido está a cierta temperatura, si su presión es más baja que la presión de vaporización, lo que va a pasar es que el líquido se va a evaporar. Y cuando el líquido se evapora, se forman burbujas. Entonces vamos, Ahora bien, antes de seguir hablando de esas burbujas, ¿verdad? Les decía, en bombas pueden ocurrir en la entrada al rodete en la densidad de álabes móviles. Entonces, fíjense bien. Imagínense que yo tengo una tubería. Y de repente entro aquí a la bomba. Ahora, en la bomba, los álabes se están moviendo a alta velocidad. Y al moverse a alta velocidad, ¿verdad? De alguna manera invitan al fluido a acelerarse pegadito al álabe. Y cuando se aceleran pegado al álabe, a medida que el flujo se acelera, su presión baja todavía más. Entonces aquí el flujo viene y su presión va a ir bajando. Pero a la hora de entrar a la bomba, cuando el flujo entra, digamos, pegado al álabe, el flujo se acelera y al acelerarse su presión baja más. Y es aquí donde existe el peligro de formación de burbujas. Porque cuando viene la tubería, pues aún no se ha evaporado, ¿verdad? Podría venir una presión baja, pero no tan baja como para que se evapore. El problema es que las bombas operan a muchas revoluciones. Y al operar a muchas revoluciones, el flujo cuando entra al hueco ahí entre a la vez se va a acelerar mucho. Y si el flujo ya viene con una presión baja y al acelerarse para entrar a los álabes, la presión baja mucho más, ahí se corre el peligro de que el líquido se encuentre en una presión más baja que la presión de vaporización. Y entonces se forman burbujas. Ahora bien, el flujo al pasar entre álabes se acelera, pero a medida que va avanzando sobre el álabe, recuerden que las bombas presurizan el fluido. Entonces el fluido, con todas las burbujas, al avanzar entre álabes, su presión va a ir subiendo. Y ahora esas burbujas se van a condensar, ¿verdad? Otra vez regresan al líquido. Y al regresar al líquido, pues hay un hueco ahí donde, hay un cambio de volumen, ¿verdad? Donde el líquido vecino va a querer llenar esos huecos que se forman. Y al líquido vecino, al querer llenar esos huecos que se forman, van a empezar a golpetear el álabe. Y ese golpeteo provoca erosión, pero también provoca vibración, ¿verdad? Y eso va a ser, aparte de que eso va a hacer ruido, ¿verdad? Esto eventualmente va a fallar, ¿verdad? Algo se va a romper. Entonces, uno no puede permitir que una bomba opere en condiciones de cavitación. Entonces, eso me lleva al siguiente aspecto, ¿verdad? Uno no puede colocar una bomba muy lejos de donde está tomando líquido, ¿verdad? Porque si el fluido se desgasta mucho, llega con baja presión y ya a la hora de que se incorpora a los álabes, si su presión baja bruscamente, uno puede llegar a esos niveles peligrosos donde ocurre cavitación, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Entonces, cuando uno habla de cavitación en bombas, uno enseguida piensa, hey, ¿dónde coloco yo si yo ya tengo la bomba, ¿verdad? Hay que pensar dónde colocar la bomba para que esto no ocurra. Y dónde colocarla es lo más pegado posible a zonas de alta presión, ¿verdad? Porque a medida que estoy más lejos, a medida que el flujo avanza en la tubería, la presión baja y cada vez estoy más cerca de esa situación. Entonces, les decía, en bombas, esa caída de la presión puede ocurrir en la entrada al rodete en la vecindad de los álabes móviles. Justo cuando el flujo se incorpora al álabe, ahí es donde baja mucho la presión. Entonces,
el flujo se acelera al pasar sobre los álabes y si la presión local disminuye por debajo de la presión de ebullición o de vaporización, se forman burbujas. A este hecho se le conoce como el principio de la cavitación. Y bueno, esas burbujas viajan corriente abajo y se condensan en zonas donde incrementa la presión. Recuerden que el flujo, a medida que avanza entre álabes, el flujo se va presurizando. Ya su presión vuelve a subir por encima de la presión de vaporización y ahí es donde existe el colapso de burbujas y puede ocurrir ese golpeteo sobre la superficie. Entonces el líquido que rodeaba las burbujas golpea las paredes del álabe generando desgaste y vibración. Todo lo que les acabo de decir, ¿verdad? Ahora bien, uno como ingeniero, ya les expliqué qué es lo que pasa ahí físicamente, pero uno como ingeniero, uno tiene que identificar esas zonas con números, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de eso. Cuando uno escoge un modelo de bomba, uno tiene, de alguna manera, uno tiene que indicar cuál es la energía del fluido en la entrada de la bomba para saber si después de entrar esto va a ocurrir. Y un indicador de la energía del fluido en la entrada de la bomba es el concepto de altura neta de succión. Altura neta de succión es esa energía crítica que debe tener la bomba en la entrada, ¿verdad? O sea, es ese valor frontera, ese valor crítico donde si la energía es menor a ese valor, seguro va a ocurrir la cavitación. Entonces, la altura neta de succión es un parámetro útil para describir la condición de que una máquina se encuentra en peligro de que ocurra cavitación, ¿verdad? A este concepto se le conoce como la altura neta de succión. Se le conoce con sus siglas en inglés NPSH, ¿verdad? Y se los digo porque, pues, muchas bombas que se venden, ¿verdad? Pues obviamente vienen en inglés, ¿verdad? La información del fabricante y bueno, a esa altura neta de succión, a ese valor de la energía, que es el valor frontera, ¿verdad? Que debe tener la energía, si la energía cae más bajo que eso, va a haber cavitación. Esto en la entrada de la bomba. Entonces, a ese número se lo conoce como el NPSH. Esto viene del inglés, ¿verdad? Que es Net Positive Suction Head. ¿Okay? Bueno, vamos a escribir qué es esto. En toda bomba hay un extremo de baja presión y un extremo de alta presión. Recuerden que el flujo se presuriza. Entonces, al lado de baja presión se le conoce como la entrada, ¿verdad? La entrada de succión. Y bueno, del otro lado pues está la salida, ¿verdad? Entonces, la zona de alta presión está al final y la zona de baja presión está al inicio. Baja presión se le conoce como el extremo de succión de la bomba, ¿verdad? Entonces, suction head simplemente se hace referencia a la energía en la entrada de la bomba, ¿verdad? Suction head es la energía en la entrada de la bomba. Y net positive significa ese excedente positivo de energía que debe haber aquí para que cuando el flujo entre y baje la presión, ya ocurra cavitación. Entonces, net positive suction head es simplemente ese excedente de presión que debe haber en la entrada para evitar justamente esa caída y que ocurra cavitación. Entonces, ese es el NPSH, simplemente el valor crítico que debe tener la energía en la entrada de la bomba para justo evitar cavitación. Si la energía del flujo en la entrada de la bomba es abajo del NPSH, entonces seguro va a haber cavitación, ¿verdad? El proveedor ya hizo experimentos en ese modelo de bomba y sabe que eso va a ocurrir. Ahora, ¿qué es el NPSH? Bueno, pues teóricamente se define como la presión de estancamiento menos la presión de vaporización sobre el ROG, ¿verdad? Donde la presión de estancamiento es la presión del fluido más la presión dinámica del fluido, ¿verdad? La presión estática del fluido más la presión dinámica del fluido. Voy a hablar de esto en unos momentos más. Por ahora solamente tómenlo como un concepto. Al rato voy a regresar aquí y voy a explicar por qué
porque es lo que es, ¿verdad? Pero por ahora no me quiero adelantar porque les voy a dejar algunas lagunas por ahí, ¿verdad? Por ahora nada más tomamos la definición. Entonces, vamos a ver. Ahora, muchas veces esta información la tiene que dar el fabricante. El fabricante me tiene que decir cuál es el NPSH de algún modelo de bomba. Pero en ocasiones uno puede utilizar, análisis dimensional para, precisamente para estimar el NPSH, ¿verdad? Entonces, digo, si recuerdan cuando vimos análisis dimensional, habíamos dicho que mucha información de modelos de bombas ya se resume en parámetros adimensionales. Y ese es el caso también para el NPSH. A veces el fabricante no me da el NPSH, pero yo podría estimarlo en base a experimentos hechos sobre un montón de bombas cuyos resultados han sido resumidos en estos valores adimensionales. Entonces, en ocasiones el NPSH se resume con la velocidad específica de succión. Esto es un error, ¿verdad? Ya tengo el archivo editado, no sé por qué me apareció así, pero ya cuando suba el apunte a la plataforma ya va a estar esto bien. Bueno, entonces, la velocidad específica de succión, si recuerdan la fórmula de velocidad específica, la fórmula de velocidad específica era NQ a la 1 medio, donde N está en revoluciones por segundo, ¿verdad? Sobre GH a la 3 cuartos, donde H es el H en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Esa es la velocidad específica. Pero podemos tomar prestado esa fórmula de velocidad específica y definir la velocidad específica de succión. La velocidad específica de succión es la fórmula de velocidad específica, solo que en lugar de utilizar el H asterisco aquí en el denominador, utilizo la altura de succión. ¿Qué es la altura de succión? La altura de succión es simplemente la energía del fluido en la entrada de la bomba en unidades de altura. Eso es lo que es la altura de succión. Entonces, cuando yo instalo una bomba en una instalación hidráulica, ¿verdad? El flujo a medida que va avanzando se va degradando. Y cuando llego a la entrada de la bomba, yo voy a tener una altura de succión. Es decir, la altura de succión es simplemente la altura energética del fluido después de haber perdido cierta energía. Justo en la entrada de la bomba, el fluido tiene cierta energía HS. Se llama altura de succión porque es la altura energética del fluido en el puerto de succión de la bomba, ¿verdad? Entonces, esa es la altura de succión. Entonces, dependiendo de dónde coloque yo la bomba en una instalación hidráulica, justo en el puerto de succión va a haber cierta altura energética del fluido, porque ya ha sido desgastado debido a su fricción en la tubería, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde ponga yo el modelo en la instalación, va a ser la altura de succión de esa bomba, ¿verdad? Entonces, ese es el NSS. Aquí está en su versión estrictamente adimensional, pero también lo tengo aquí en su versión estrictamente no adimensional, ¿verdad? Con los RPM, galones por minuto, y también lo tengo en la versión de radianes, ¿verdad? Acuérdense que la velocidad específica la vimos en esas tres versiones. Pero lo importante es que donde vaya el H asterisco, en lugar de poner H asterisco, ponemos HS, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahora, les decía, entonces, toda bomba, al instalarla en una instalación hidráulica, automáticamente toda bomba tiene cierto NSS, porque toda bomba tiene cierto HS, que es la energía con la cual recibe la bomba el fluido al decidir haberla puesto ahí. Bueno, pero les decía, el NPSH, que es un dato del fabricante, a veces el fabricante no me lo da, pero no es el fin del mundo, ¿verdad? Les decía yo que uno puede utilizar análisis dimensional y estimarlo. No va a ser exacto, pero si me guío la información de pruebas hechas a un montón de bombas, ¿verdad? No debe estar lejos de ahí. Entonces, si el fabricante no me da el dato, puedo tener un estimado cerca de ahí, ¿verdad? Y entonces, se dice que hay inicio de cavitación precisamente cuando el HS es igual al NPSH, ¿verdad? Recuerden, si yo pongo la bomba en un lugar donde la altura energética del fluido está en el límite, pues entonces el HS es igual al NPSH, porque el NPSH es la altura energética en el límite, ¿verdad? Entonces, ese es un dato del fabricante.
el HS resulta de dónde coloco yo la bomba en la instalación. Pero justo en el límite, el HS es igual al NPSH. Entonces, si yo coloco la bomba justo en el límite, ¿verdad? En el lugar crítico, el HS va a ser el NPSH. Y bueno, la gente que ha hecho experimentos se ha dado cuenta que si yo agarro la fórmula estrictamente adimensional, ¿verdad? La velocidad específica de succión debe ser mayor o igual a 0.47 para que haya cavitación. Eso significa que el NPSH corresponde, ¿verdad?, a un NSS de 0.47. Entonces, ahora, si yo agarro la versión estrictamente, no estrictamente adimensional, ¿verdad?, la de RPM, galones por minuto, entonces ahí el NPSH va a ser de 8100, perdón, el NPSH me va a dar un NSS' de 8100, ¿verdad? Y por último, si yo escojo la versión de radianes, ¿verdad? El NPSH es tal que el omega SS es igual a 3 radianes, justo cuando estoy en el límite. Entonces, ahora, ¿por qué esta situación? Fíjense bien. Ahorita con un ejercicio va a quedar más claro, ¿verdad? Ahí voy a indicar todo esto. Fíjense bien. Si yo a la bomba la coloco después, el fluido va a tener más fricción en la tubería. Y entonces el HS, es decir, la energía del fluido justo cuando entra la bomba, pues va a ir bajando a medida que yo coloco la bomba cada vez más lejos del inicio. ¿Verdad? Entonces el HS va a ir bajando porque la energía del fluido se va a ir perdiendo, se va a ir desgastando. Entonces, si el HS va bajando, significa que la velocidad específica va aumentando. Entonces, la gente que ha hecho experimentos en un montón de bombas, ¿verdad?, ha identificado los NPSHs con esos parámetros adimensionales. Porque entre más lejos pongo yo la bomba de la entrada, más baja el HS y más sube el NSS. Y cuando el NSS rebasa el punto 47, ya va a cavitar. Entonces la frontera es NSS igual a punto 47. Cuando el NSS es igual a punto 47, el HS que yo despeje de ahí está en el límite. Ese es el NPSH de la bomba, ¿verdad? Es la altura crítica del fluido en la entrada de la bomba justo para evitar cavitación. Si el HS, la altura energética del fluido en el puerto de entrada de la bomba, es más bajo que eso, la velocidad específica de succión va a ser más alta que el valor crítico y entonces va a haber cavitación, ¿verdad? Entonces, aquí tengo tres fórmulas. Si el NSS de mi problema es arriba de punto 47, hay cavitación. Si el NSS' está arriba de 8100, hay cavitación. Si el omega SS es mayor a 3 radianes, hay cavitación, ¿verdad? Y entonces simplemente digo, ok, justo en la igualdad estoy en el límite de cavitación. Entonces, cuando estoy justo en la igualdad, cuando el NSS vale .47, yo con las revoluciones de mi bomba, el caudal que maneja mi bomba, ¿verdad?, yo despejo el HS. Y el HS es el NPSH de mi modelo de bomba. Es la altura energética del fluido en la entrada, justo en la frontera de cavitación. Entonces, ese es el criterio para determinar el NPSH, ¿verdad? Aquí yo puse igual a .47, pero no, corresponde a un, el NPSH corresponde a un NSS de .47, ¿verdad? Quise decir esto, ¿verdad? Igual aquí, ¿verdad? Esto también lo tengo que editar, ¿verdad? El NPSH es la altura de succión cuando el NSS es igual a .47, cuando el N' es igual a 8100 o cuando el omega SS es igual a 3 radianes, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo para ilustrar precisamente para determinar cuándo cavita una bomba y cuándo no, ¿verdad? Vamos a hacer uso de este concepto y vamos a hacer uso de la definición del NPSH. Nada más porque aquí nada más les puse los conceptos, pero ahora vamos a ponerlos en práctica con el balance de energía. Entonces les decía, lo importante es saber dónde colocar la bomba
para evitar que la energía del flujo caiga a un valor donde cuando entre la bomba se vaporice. Entonces, vamos a ver. Me dan como ejemplo una bomba con un rodete de 32 pulgadas, un caudal de 24.000 galones por minuto, operando a 1.170 revoluciones por minuto. Y la pregunta es, si yo quiero bombear agua a 20 grados centígrados, ¿verdad? La pregunta es, ¿cavita o no cavita? Y por otro lado, si quiero bombear agua muy caliente, casi del punto de ebullición de la presión atmosférica, entonces, ¿cavita o no cavita? ¿En qué condiciones cavita o no cavita? Entonces, claro, esta bomba yo la voy a colocar dentro de cierta instalación hidráulica. Y la instalación hidráulica me dice que yo voy a tomar el agua desde un recipiente a presión atmosférica, ¿verdad? Y las previas protección desde la entrada del recipiente hasta la entrada de la bomba son de 6 pies en unidades de altura. Entonces, la pregunta es, si yo quiero bombear, yo utilizo esta bomba en esta instalación hidráulica. Si yo quiero bombear agua, ¿va a cavitar o no? Si quiero bombear agua a 20 grados centígrados, ¿va a cavitar o no? Y si quiero bombear agua a 200 grados Fahrenheit, ¿va a cavitar o no? ¿Verdad? Entonces vamos a ver esos dos incisos viendo estos conceptos, el de análisis dimensional y el del concepto de NPSH. Entonces, para empezar, nuestro modelo de bomba, todavía no hemos visto ningún modelo de bomba, no les he dado ninguna gráfica, así que aquí les hice una caricatura de la gráfica de rendimiento, ¿verdad? De este modelo de bomba. Ya a partir de mañana, pasado mañana, ya les empiezo a mostrar gráficas oficiales. Por ahora nada más vamos a ver cómo funciona el estimado de cavitación. Entonces, este modelo de bomba, que es una bomba Cameron, ¿verdad? Si el rodete es de 32 pulgadas de diámetro y maneja caudal de 24.000 galones por minuto y opera 1.170 revoluciones por minuto, la curva H versus Q, ¿verdad? Donde H está en pies y Q está en galones por minuto, ¿verdad? Es esta curva que se parece mucho a una parábola. Ahí está mi curva H versus Q. Ahora, para este modelo de bomba Cameron, me está diciendo que yo estoy operando la bomba a 24.000 galones por minuto. Entonces voy al eje de caudal, que está en galones por minuto, y me voy a 24.000. Y de ahí me voy a la curva H versus Q. Y esta bomba me va a operar a cierto H, que por ahora no importa, ¿verdad? No importa. A mí lo único que me importa ahorita es si cavita o no cavita. Ahora, las curvas de bombas, ¿verdad? También tienen una curva NPSH, ¿verdad? Una curva NPSH. Entonces, dependiendo del caudal que maneje una bomba, va a ser el NPSH en pies, ¿verdad? Recuerden que el H está en pies. Entonces, si se fijan, esta curva del NPSH va subiendo a medida que aumenta el caudal. A medida que aumenta el caudal, la curva va subiendo. ¿Eso qué significa? Significa que entre más caudal maneja la bomba, más rápidos están rotando los álabes. Y entre más rápido está rotando el álabe, más se acelera el flujo y más va a caer la presión. Entonces significa que la presión del fluido justo del puerto de entrada de la bomba tiene que ser cada vez más alta. Porque cuando entre, va a bajar más la presión. Entonces, moraleja, el hecho de que el NPSH suba con el caudal significa que entre más caudal, más NPSH. Significado físico. Más caudal significa que la bomba tiene que operar, digamos, más rápidamente, ¿verdad? O dicho de otra manera, esta bomba va a operar de tal manera que el fluido, más caudal significa fluido más rápido sobre los álabes. Fluido más rápido sobre los álabes significa mayor caída de presión entre la entrada de la bomba y la entrada a los álabes. Entonces, entre más caudal, mayor caída de presión. Mayor caída de presión significa que la altura de la entrada tiene que ser más grande para librar esta caída y provocar cavitación. Por eso es que a mayor caudal, mayor NPSH, ¿verdad? Si el caudal fuera más grande, el NPSH sería aún mayor, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es? Es la altura energética del fluido justo en la entrada de la bomba para evitar cavitación. Bueno, entonces, en mi problema
yo manejo 24.000 galones por minuto. Y a 24.000 galones por minuto, este modelo de bomba, ¿verdad? Me va a decir que tiene un NPSH de 40 pies. ¿Okay? Entonces, mi fluido, justo en la entrada de la bomba, debe tener una energía de 40 pies para evitar cavitación. Esa es la interpretación de los hechos. Entonces, esa es mi bomba. Ahora, esta bomba la voy a instalar en esta instalación hidráulica donde voy a tomar agua a presión atmosférica. Eso significa que yo tengo un tanque y justo en la superficie de la entrada yo estoy a presión atmosférica. ¿Verdad? Ahora bien, el flujo va a empezar a bajar hasta que entre la bomba. Entonces, aquí no va a perder, aquí nada más pierde energía potencial. Pero ya una vez que entra aquí a la tubería, aparte de perder energía potencial, porque va bajando de altura, también va a perder energía por fricción, ¿verdad? Va a perder un HF. Y el HF me dice que va a ser de 6 pies entre la entrada y la toma de la bomba. Es decir, en este recorrido va a perder 6 pies debido a fricción. Ahora, ¿cómo determinar el HF? Ustedes como ingenieros, el HF, ¿cómo lo determinan? Bueno, pues muy fácil. Aquí conocen presión atmosférica y justo en la entrada de la bomba, aquí colocan un manómetro. Aquí colocan un manómetro, vamos a llamarlo P2. Entonces el HF de la tubería, va a ser igual, del balance de energía, va a ser la diferencia de presiones, ¿verdad? Presión atmosférica menos, va a caer de presión atmosférica a presión 2. Sobre ρg, más la diferencia de elevación, que va a ser Z1 menos Z2. Entonces, con la diferencia de presiones y la diferencia de elevaciones entre el punto 1 y el punto 2, con eso determinan el HF. Entonces, ustedes como ingenieros con un Bill manómetro, ¿verdad? Y conociendo la elevación entre las dos fronteras, ya con eso determinan el HF. Y bueno, ustedes como ingenieros van, revisan y lo registran. Bueno, ahora, la idea es la siguiente. ¿Dónde coloco yo la bomba? ¿Verdad? Entonces, la bomba la voy a colocar de tal manera que cuando pierdo energía por fricción, el fluido aquí entra con cierta energía, ¿verdad? Y a medida que va cayendo y va friccionando, va perdiendo energía. Entonces, cuando llegue justo a la entrada de la bomba, va a tener cierta energía 2. Y esa energía 2 más le vale ser mayor que el NPSH. NPSH es la energía crítica que debe tener, porque si no es mayor al NPSH, cuando entre a la bomba va a cavitar. Entonces, para evitar cavitación, la energía justo en 2 debe ser mayor que el NPSH. Ahora, ojo, en esta configuración, la bomba que está en la frontera 2, ¿verdad? Esta es la referencia. Esta es mi Z igual a 0, ¿verdad? Z2 es igual a 0. Siempre voy a poner esto como referencia en mi análisis, ¿verdad? La bomba siempre es la referencia. La bomba siempre es el Z2 y Z2 siempre vale 0. Esto es en mi planteamiento de la instalación hidráulica a la hora de analizar una bomba para ver si cavita o no. Entonces, ¿cómo queda el balance de energía? Vamos a ver primero el inciso A. El inciso A me dice, yo quiero bombear agua a 20 grados centígrados. Ahora, a 20 grados centígrados, la presión de vaporización es 0.26 psi absolutos, ¿verdad? Y la densidad del agua es precisamente la densidad del agua a 20 grados centígrados, ¿verdad? Su densidad relativa es 1. Entonces, esto es un dato importante. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en el punto 1 estamos a presión atmosférica. Entonces tenemos P sobre ρg más B cuadrada sobre 2G más Z1. Esa es la energía en el punto 1. En el punto 2, que es la entrada de la bomba, tenemos P sobre ρg, P2 sobre ρg, más B2 al cuadrado sobre 2G, más Z2. ¿Verdad? Esa es la energía en el punto 2.
Y la diferencia entre la energía 1 y la energía 2 es lo que se pierde por fricción, ¿verdad? Que es el HF. Bueno, entonces, les decía, cuando uno plantea a ver si hay cavitación o no, uno escoge el Z2 de la bomba como la referencia, como cero. El HF lo mido con instrumentos, ¿verdad? Conozco la presión en la entrada, conozco la presión en la entrada de la bomba, ¿verdad? Y con la diferencia de elevación, de ahí calculo el HF. Y el dato me lo dan 6 pies. Ok, ahora si se fijan, yo aquí tengo P sobre ρg más B cuadrado sobre 2G. Esa es la energía, esa es la altura de succión, ¿verdad? Es la energía, la altura de succión es la suma de esas tres energías, pero Z vale 0 por ser referencia. Entonces es la suma de esas dos energías, la altura de succión, es la energía total en la entrada de la bomba. Ahora, si nos vamos al concepto del NPSH, aquí lo ven, aquí tienen la energía de presión, ¿verdad? Presión sobre ρg, presión estática sobre ρg, más un medio de ρb cuadrada sobre ρg, esa es la energía cinética. Entonces, esos dos términos, este P0 en realidad es un resumen de estas dos energías, ya que la referencia es 0. Entonces, P sobre ρg más B cuadrado sobre 2G es simplemente P0 sobre ρg. Simplemente es eso, ¿verdad? Donde P0 es la suma de estas dos, ¿verdad? Que se colocan aquí. Entonces, esto de aquí son la suma de es la energía de succión, es la altura de succión, es la energía justo en la entrada de la bomba porque Z2 es la referencia. Ahora bien, a ambos lados de la ecuación voy a restar la presión de vaporización sobre ρg, a ambos lados. Si lo hago lo mismo a ambos lados, entonces no se altera la ecuación, ¿verdad? Y entonces, este PB con el ρg se combina con el P2, ¿verdad? Y ahora ya tengo el NPSH. Entonces, ¿qué es el NPSH? El NPSH es la altura energética del fluido en la entrada de la bomba, es la altura energética del fluido en la entrada de la bomba, pero con respecto a la energía de vaporización del agua. En este caso, con respecto a la energía de vaporización del fluido que estoy bombeando. Entonces, P sobre ρg más B cuadrado sobre 2G es la altura del fluido. Pero si eso le resto la energía de la presión de vaporización, lo que yo tengo es qué tanta energía tengo sobre el punto de vaporización en la entrada de la bomba. Entonces, esa es la altura de succión en mi balance de energía. Pero cada modelo de bomba tiene un valor crítico de cuánto debe de valer esa energía. Y ese es el NPSH. Entonces, el NPSH es la energía del fluido en la entrada de la bomba sobre la energía de vaporización, justo en la entrada de la bomba, justo para evitar cavitación, ¿verdad? Es un dato del diseño de la bomba. Entonces, aquí todavía no meto el NPSH. Aquí tengo un balance de energía, entre el puerto de la entrada de la tubería y puerto de salida de la tubería, que es el puerto de entrada de la bomba, ¿verdad? Entonces siempre se hace un análisis entre donde inicia todo y la entrada de la bomba. Es el punto 1 y el punto 2. Siempre va a ser así. Y en la bomba siempre la Z de referencia vale 0. Eso me asegura que las sumas de energía de presión y cinética con respecto a la de vaporización, esa es mi altura de succión. Así se define la altura de succión. Ahora, para este ejemplo, si yo quiero manejar 24.000 galones por minuto, más me vale que mi altura de succión sea mayor a 40 pies. Más me vale, ¿eh? Entonces, esta altura de succión, ¿verdad? Esta altura de succión debe valer por lo menos 40 pies en el límite. Pero en realidad debe valer más si quiero evitarla, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, en la entrada, si estamos recolectando fluido de un tanque, ¿verdad? La velocidad baja, el nivel baja a una velocidad muy lenta. Entonces podría considerarse que V1 pues no es 0, pero comparado con el resto de los términos es tan pequeño que podría decir que vale 0, simplemente porque no sé cuánto vale y en la práctica realmente no vale nada comparativamente hablando, entonces podría ignorarlo, ¿verdad? Así se analizan ese tipo de situaciones. Ahora bien, ¿cómo queda el balance de energía?
Bueno, pues queda así. Voy a quitar todas estas líneas ya para. Entonces, ese término, tal cual, ese término me olvido de él, y el Z1 lo dejo aquí. Ahí tengo el lado derecho. Y el lado izquierdo, la altura de succión son esos dos términos. Pero si quiero saber dónde debo colocar la bomba en el límite, entonces la altura de succión debe de valer 40 en el límite. Entonces esos dos términos los sustituyo con el 40, con el NPSH, si es que quiero evaluar la situación en el límite. Y bueno, y el HF vale 6, ¿verdad? Entonces, ya sustituyo los datos. En el punto 1, la presión es atmosférica. La presión atmosférica es 14.7 PSI. Pero como le voy a restar la presión de vaporización y quiero bombear agua a 20 grados centígrados, el agua a 20 grados centígrados, su presión de vaporización es 0.26 PSI. Entonces, bueno, aquí tengo la presión atmosférica menos la presión de vaporización. Ahora, eso está en PSI. Hay que convertirlo a libras sobre pie cuadrado. Entonces, utilizo el factor de conversión, 12 pulgadas al cuadrado es un pie cuadrado. Y abajo tengo el ROG, la densidad es 1.94 Scud por pie cúbico. La densidad del agua es 1.94 Scud por pie cúbico. Y el agua a 20 grados centígrados tiene densidad relativa 1. Es decir, su densidad efectivamente vale 1.94 Scud por pie cúbico. Y la gravedad del sistema británico 32.2. El Z1 es lo que yo quiero averiguar. Yo quiero saber a qué altura tengo que colocar el tanque para que la energía caiga y sea justo el límite. Es decir, a qué altura debe poner el tanque justo para evitar cavitación, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero saber como ingeniero, ¿verdad? ¿Dónde coloco la bomba con respecto al tanque? Entonces, el Z1 es mi incógnita, ¿verdad? El Z1 es mi incógnita. Y del lado derecho, bueno, pues yo sé que la altura de succión debe ser por lo menos igual a 40 pies. Entonces el NPSH vale 40, ¿verdad? Y el HF pues vale 6. Y bueno, pues de ahí despejo el Z1, ¿verdad? De ahí despejo el Z1. En el límite utilizo el NPSH, ¿verdad? Entonces de ahí despejo el Z1. Y el Z1, ahora, ojo, el NPSH en el límite se evita cavitación, ¿verdad? Pero recuerden que esto en realidad es la altura de succión. Esto en realidad es la altura de succión, que en el límite sucede que vale 40. Entonces, en el límite esto vale 40. En el límite. Pero, si yo quiero actuar de manera sobrada, porque yo puedo despejar Z1 del límite. Pero si yo quiero actuar de manera sobrada, yo quiero saber si el tanque lo pongo arriba o lo pongo abajo, ¿verdad? Entonces, si quiero actuar de manera sobrada, en lugar de meter el NPSH, en el límite NPSH es la altura de succión. Entonces, por definición, el despeje del NPSH es la altura de succión, por definición. Ahora, en el límite esos dos lados son iguales. Pero si yo quiero actuar con holgura, es decir, yo quiero evitar cavitación de una manera segura, entonces significa que el HS debe ser mayor que el NPSH. Entonces, esto en realidad es mayor o igual al valor del NPSH, si yo quiero actuar con holgura. Si yo quiero actuar en el límite, pues entonces nada más es igual al NPSH. Entonces, bueno, pues, si yo quiero actuar con holgura, ¿verdad? Esto que es la altura de succión, ¿verdad? Debe ser mayor o igual al NPSH, que en mis condiciones de operación, pues vale 40, ¿verdad? Entonces, el NPSH es igual al HS en el límite. Entonces, por definición, el despeje del NPSH es el HS. Si quiero actuar con holgura, el HS es mayor que el NPSH. Y de aquí yo puedo despejar el Z1 de esta desigualdad. Entonces el menos 6 pasa sumando, el 33.81 pasa restando, y de ahí despejo el Z1. Y el Z1 debe ser mayor o igual a 12.19 pies si quiero evitar cavitación. Si quiero estar en el límite de cavitación, pues entonces nada más es igual a 12.19. ¿Verdad?
Pero si quiero actuar con holgura, ¿verdad? Yo debo poner el tanque arriba del valor límite, ¿verdad? Arriba de 12.19 pies. Entonces, la frontera 1 debe tener una elevación mayor a 12.19 pies, 12.20, ¿verdad? Si van a redondear, con respecto al nivel de la entrada de la bomba, ¿verdad? Entonces, la altura de succión debe ser mayor a 40 pies, de acuerdo a los datos de mi bomba, ¿verdad? Entonces, justo en la entrada, el H2 debe ser mayor al NPSH, y para que sea mayor al NPSH, el tanque 1 debe estar a una altura mayor a 12.2 pies. Ahora, entonces, así se opera utilizando el balance de energía, ¿verdad? Así se opera utilizando el balance de energía. Entonces, repasando el método, ¿verdad? Repasando el método, ya para terminar. Ponemos la energía en el punto 1 y la energía en el punto 2. Ahí está. Energía en el punto 1, energía en el punto 2, más lo que se pide por fricción. Justo en la entrada de la bomba, el nivel de referencia es 0. Ahí está. Justo en la frontera de entrada, la velocidad baja muy lentamente. La suma de las energías en la entrada de la bomba es la altura de succión HS. ¿Verdad? Entonces, aquí en el límite el HS es igual al NPSH. Entonces, en lugar de HS ponemos NPSH. Despejamos, bueno, ya metemos los datos en el balance de energía y de aquí vamos a despejar Z1. Z1 en el límite viene el despeje de esta igualdad. Pero si yo quiero operar con holgura, el lado izquierdo del despeje NPSH debe ser mayor que el NPSH. Entonces, de esa desigualdad despejo Z1 y es el valor de elevación que debe tener el tanque 1 para estar sobre las condiciones críticas de cavitación, ¿verdad? Y entonces para este ejemplo veo que tengo que poner el tanque a 12.19 pies por encima de la entrada de la bomba. Si quiero evitar cavitación, si es que las pérdidas por fricción son 6 pies, ojo con eso, ¿verdad? Ojo con eso, en el despeje de Z1 ahí entra el HF. Entonces el HF tiene mucho que ver, no solo la elevación, también el HF. Porque recuerden que a medida que el flujo va bajando, su energía se va degradando. Va perdiendo energía potencial, pero también va perdiendo energía por fricción. Entonces la elevación y la fricción son dos parámetros importantes, ¿verdad? Entonces ustedes como ingenieros, ¿verdad? Tienen que checar el manómetro en la entrada de la bomba para ver cuánta fricción tienen y al mismo tiempo ir viendo la elevación, ¿verdad? Y entonces lo que ustedes registren en este manómetro lo meten aquí y ya de ahí despejan Z1, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora, esto es utilizando el dato de 40 pies de la gráfica de la bomba. ¿Qué pasaría si ustedes no tienen la gráfica de la bomba? Si ustedes no tienen la gráfica de la bomba, ustedes no saben cuánto vale el NPSH. Entonces no les queda de otra más que utilizar el criterio de análisis dimensional. Se dice que en el límite la velocidad específica de succión vale 0.47 en unidades estrictamente adimensionales o vale 8100 en unidades no estrictamente adimensionales, ¿verdad? De ahí puedo sacar yo el NPSH. Entonces vamos a ver cómo hacer este mismo cálculo utilizando análisis dimensional. Sabemos que utilizando análisis dimensional, en unidades estrictamente no adimensionales, ¿verdad? El límite de cavitación está en NSS' igual a 8100, ¿verdad? Utilizando este criterio. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver. NSS' es igual a 8100. Entonces, con nuestro problema, nuestra bomba está operando a 1170 RPM. Ok, ya está. ¿Verdad? Está operando a 24,000 galones por minuto. Ok. Ahora bien, obviamente yo tendría que proponer alguna Z, ¿verdad? Alguna Z para
alguna Z en el punto 1 para ver cuánto vale la altura de succión. La altura de succión simplemente la despejaría de aquí proponiendo algún valor de Z. Y lo metería aquí, ¿verdad? Y ya checaría el NSS'. Ahora, vamos a checar este valor de 40. Este valor de 40 que me da la gráfica, ¿verdad? Si yo lo meto aquí, en la altura de succión, ¿verdad? Vemos que me da 11.961, que es arriba de 8.100. Entonces, este valor del NPSH de 40 haría que hubiese cavitación. ¿Cómo interpretar eso? Interpretarlo sería que este criterio de análisis dimensional, lo que me dice es que es extremadamente conservador. Es extremadamente conservador, porque lo que me está diciendo es que una altura de succión de 40 hace que mi bomba cavitase, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Entonces, este análisis dimensional me dice que yo debería tener un NPSH aún mayor que me baje esto hasta 8100. Entonces, utilizar el criterio de análisis dimensional es estar operando del lado seguro. Me va a sobreestimar el valor de la altura de de succión. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo yo pongo el tanque a 12.2 pies, ¿verdad? Eso me va a dar un NPSH de 40. Y ahí me está diciendo que está cavitando. De acuerdo al criterio del análisis dimensional, yo tendría que subir esto mucho más, ¿verdad? Tendría que subirlo mucho más. Me va a dar más holgura. Para llegar al límite de cavitación. Entonces, el análisis dimensional es una herramienta útil porque en este número se resume el experimento sobre un montón de bombas, pero aún así estoy operando del lado seguro. Si yo utilizo este criterio, me va a dar un NPSH, pues paranoico, ¿verdad? Es decir, a la segura, mucho mayor de lo que en realidad sería, ¿verdad? Pero si uno no tiene los datos a la mano, ¿verdad? El análisis dimensional me va a dar un NPSH, pues lo suficientemente bueno, ¿verdad? Entonces aquí simplemente, eso se los puedo dejar yo de tarea, ¿verdad? ¿Cómo calcularían ustedes a qué elevación estaría este tanque? Bueno, pues en este balance de energía, esto lo tienen como incógnita, simplemente dejen el HS, ¿verdad? Dejen el HS. Y entonces, si yo igualo NSS' igual a 8100, de ahí despejan el HS, ¿verdad? Entonces, para resolver este problema, se los dejo de tarea, ¿verdad? Para que practiquen. Ustedes saben que en el límite NSS' es igual a 8100. Entonces, con los datos de su problema, ustedes despejen HS. Ustedes despejen HS de este criterio, igual a 8100. De ahí despejan HS. Y luego van aquí y meten el HS aquí, en este término. Y de ahí despejan Z1. Y ese Z1 les va a dar mayor, es decir, les va a dar más holgura. Entonces, así pueden estimar ustedes el NPSH. El NPSH de manera adimensional lo estarían calculando a partir de esta igualdad a 8100. El HS sería el NPSH, ¿verdad? Estimado con análisis dimensional. Y eso les daría una elevación mayor. Estarían operando del lado seguro. Entonces, esta herramienta es útil cuando uno no tiene las gráficas de desempeño a la mano, ¿verdad? De hecho, y se los platico por experiencia personal, hace un par de años hubo un alumno que me vino a ver, su proyecto de residencia profesional era precisamente hacer un estudio de cavitación, una bomba cavitaba y querían evitar cavitación y querían ver cómo eliminar eso, ¿verdad? Y él llevó esta clase, no la llevó conmigo, ¿verdad? Y yo le expliqué de esta técnica, ¿verdad? Y utilizando esto arregló el problema, ¿verdad? Entonces, no tenía el dato a la mano, no tenía
la curva de la bomba a la mano, no sabía cuánto valía el NPSH, no sabía cómo cambiar esta elevación, ¿verdad? O cómo cambiar la presión sobre el nivel para evitar cavitación. Y bueno, como le hacía falta el dato del NPSH, lo sacó de aquí. Y con eso arregló el problema. Entonces, esa es una herramienta poderosa, ¿verdad? Análisis dimensional resume muchos datos experimentales en pocos números. Este número que ustedes ven aquí, ahí está resumido muchos experimentos, ¿verdad? Ahí están resumidos muchos NPSHs, ¿verdad? Entonces, sobre un montón de bombas operando en distintas condiciones. Entonces, es una herramienta muy poderosa en análisis dimensional. Entonces, les dejo de tarea eso. Con el NSS' igual a 8100, despejen la altura de succión, métenla aquí y despejan el Z1. Y van a sacar un Z1 mayor que este, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis utilizando análisis dimensional. Es conservador, está operando del lado seguro, ¿verdad? Y bueno, ya mañana vemos el segundo inciso, ¿verdad? Que es cortito, pero mañana lo hacemos simplemente para que sirva de repaso. Entonces, este es el apunte 2.3. Aún no se los voy a subir porque tengo que corregir esta situación. Ahorita la corrijo y ya en la sección de publicaciones, ¿verdad? Aquí en publicaciones, aquí les aviso que ya subí el archivo. Es el archivo 2.3. Entonces, bueno, esa fue la clase de hoy. Mañana vemos el inciso B como un repasito, ¿verdad? Antes de seguir con el siguiente tema. Entonces, bueno, por el día de hoy, ¿alguna pregunta o comentario? Ninguna, profe. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces, dejo de grabar.